Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti una vez más, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu majestad y tu señorío sobre nosotros en esta casa. Te damos gracias, Señor, porque cuando te buscamos de todo corazón, tú te dejas hallar por aquellos que te buscan. En el nombre de Jesús, bendigo a cada hermana, a cada hermano, a los lugares donde está llegando esta palabra, Señor. Seas tú impactando con el poder de este evangelio glorioso, que no es solamente palabras, sino es poder que transforma, que quebranta, que sana, que libera, que salva. Oh, gracias, Padre, porque somos privilegiados de que tú nos has confiado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que la envíes una vez más sobre nosotros. Aquí hay tierra fértil, Señor, y esta palabra dará fruto. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Sinceramente no sé por dónde empezar, pero porque tengo una serie de pensamientos que les quiero trasladar. Estaba muy inquietado, meditando en la cantidad de grupos que quieren ejercer un control sobre la población. Pero antes de meternos en eso, saben que lo físico afecta el mundo espiritual y a la vez a la inversa. El mundo espiritual afecta lo físico. ¿Cuántos creen lo que estoy diciendo? Miren, vamos a hablar algunas cosas donde es importante creerlas. Nos vamos a meter, dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, que muchos que oyeron el mensaje del Evangelio no les aprovechó, como que no cumplió ninguna función, pero no porque el Evangelio o la palabra de Dios no tenga poder, hermanos, nada más poderoso que la palabra de Dios, sino que no le añadieron fe a los que la oyeron. Y mi anhelo es que recibas todo el favor de Dios, que en estos días Él sigue derramando. Y te decía que nuestras acciones afectan el mundo espiritual. Justamente cuando me compartían algunos acerca de lo que fuimos a hacer, si bien fuimos literalmente, físicamente, al extremo norte de la nación, pero en realidad fuimos a afectar el mundo espiritual. Y esto lo digo con total humildad, porque no fue una ocurrencia de mía, sino que fue una instrucción del Espíritu. Y yo no tengo dudas, ya nos estamos enterando de lo que ha sucedido allá, pero de lo que está sucediendo en el plano espiritual. Miren, para que poder aterrizar algunas ideas, pero con el fundamento de la palabra. Un día está un varón llamado Daniel, y él dice que siente afligir su alma, y entra en una, yo no le llamo ayuno, porque esto está en Daniel capítulo 10, creo que en el versículo 2, él dice que por 3 semanas entra en un estado de aflicción. No fue ayuno porque él dice que no comió algunos manjares, no bebió vino, pero el tema es que cuando él se dispone físicamente, se genera una incursión en el mundo espiritual.
Bueno, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, fíjense, pero él porque se propuso algo, es decir, era una aflicción donde iba a incursionar en el plano espiritual. Y luego se le manifiesta un ser donde dicen búscame el versículo 12, así, ya que pusiste atravesamos. Entonces me dijo, este ser espiritual que se le manifiesta, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y ahí se produce toda una confrontación espiritual en los aires, producto de que alguien físicamente se dispuso a, ¿cómo decirlo?, a afectar ese ambiente. Y a la vez hay cosas que son espirituales que repercuten en lo físico, en la actualidad, e incluso cosas que van a pasar. Dice allí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que el misterio de la iniquidad ya está en operación. Todavía no se manifestó el anticristo. Esto es algo que va a suceder. Sin embargo, ese misterio ya está en actividad. Y dice el Espíritu, a ver, vamos a buscarlo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, simplemente para sentarle con la palabra, versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero no nos detengamos aquí, simplemente le quería mostrar cómo se relaciona lo físico con lo espiritual, constantemente. Ahora, dentro de esto, en lo que me quiero enfocar, hay una especie de intento de controlar la población. Vamos a ver qué es a nivel físico, pero esto tiene un sentido muy fuerte espiritual. Ayer, ¿cuándo fue que estaba leyendo una nota? No sé si fue hoy a la mañana o ayer, que se cumplieron 100 años desde que finalizó la Primera Guerra Mundial. Allí en el año 1918, creo que fue ayer. Ahora, dentro de la nota que estaba leyendo, me llamó mucho la atención una serie de censos, unas estadísticas. ¿Saben que en el año 1920 se hizo un censo de la población mundial? Una pena que no tengo aquí tal vez una pizarra para ponerle, pero si ustedes me siguen, quiero trasladarle algunos conceptos. En el año 1920, luego de una guerra terrible, donde creo que fue la primera de todas las guerras, donde se involucraron todos los 5 continentes, terrible lo que sucedió, pero en 1920 se hizo un censo. ¿Y saben qué población había en ese año? Yo no sé, hermano, no había nacido, a mí no me venga con cosas raras. Bueno, pero el censo que se hizo en ese tiempo dio que en todo el mundo había 2.000 millones de personas. Simplemente por una curiosidad que tengo. A ver, ¿cuántos saben cuál es la población actual mundial? Oigo más, a ver. Por ahí andamos bastante cerca. ¿Saben cuánto dio el último censo a nivel mundial? Un poquito menos, pero para redondear, 8.000 millones de personas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué vino? ¿Una clase de matemáticas hoy? No, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Hasta el año,
Desde la época de Adán hasta Abraham hubo 2000 años. En realidad desde que nosotros contamos bíblicamente, o sea, no desde que Dios formó a Adán. No sabemos en qué año se cuenta desde la caída de Adán. Es más, nosotros, miren, cuando los científicos, hoy es día de discipulado, ¿me va a acompañar? ¿Podemos hablar de algunos temas que yo sé que a usted le interesan? Por ejemplo, los de Génesis 1:28, no sabemos cronológicamente cuándo fueron creados. Por eso cuando dicen la ciencia que encuentran restos humanos, dicen ellos, pero bueno, llamémosle humano, de más de 10.000 años, yo no me opongo a eso. Porque hermanos, desde que Adán, por ejemplo, fue formado, del capítulo 2 hasta la caída, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero desde la caída de Adán, si contamos desde Génesis capítulo 2, la cronología, de Adán a Abraham hubo 2000 años. De Abraham al Señor Jesucristo hubo otros 2000 años. Desde la venida del Señor Jesucristo, cuando estuvo allí en Jerusalén, cuando lo crucificaron, hasta este tiempo han pasado casi 2000 años. ¿Me van siguiendo en esto? Fíjense qué impresionante que en el año 1920, casi 6000 años, si contamos cronológicamente desde la caída de Adán, la humanidad se multiplicó hasta llegar a un número de 2000 millones. En menos de 100 años, calculemos en 100 años, desde 1920 hasta aquí, la población se cuatriplicó. Es decir, de 2000 millones, prácticamente en 6000 años, en 100 años, ¿lo estoy mareando o me está siguiendo? En 100 años prácticamente pasó a haber 8.000 millones de personas. Se lo voy a trasladar de esta manera. Esta humanidad está en un serio problema. ¿Por qué? Porque no quiere dejarse gobernar por Dios. Si realmente dejaríamos que Dios tome el control, no habría ningún problema. Pero aquí comienzan a surgir grupos de élite que se arrogan el ejercer el control de la población. Porque ellos se dan cuenta que de esta manera, hermanos, esto es una hecatombe. Entonces utilizan algunas llaves. Ellos se han propuesto, yo le estoy trasladando todo esto, quizá hoy no vamos a ver las consecuencias, pero quiero mostrarles algunos de los orígenes y después vamos a aplicarlo espiritualmente también. Pero quiero que vean por qué hay grandes grupos peleando por ejercer el control de la mortalidad y de la natalidad. Es decir, estas dos grandes esclusas que quieren cerrar o que quieren manipular para ejercer el control de la población, una tiene que ver con controlar la mortalidad. Para eso ya han sacado leyes en algunos lugares, conocida por ejemplo como eutanasia. O sea, el hombre se arroga el ser o el ponerse en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso, desde donde se mire o como la quieran dibujar, es una locura total. Es una injusticia. Eso desata juicios terribles. Y para eso utilizan encubiertamente diferentes clases de industrias. La contaminación de la industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria bélica, generando
guerras en diferentes partes del... Miren, yo no voy a asustar a nadie. Aparte aquí hay hermanas y hermanos que no se asustan. Pero la Biblia habla, por ejemplo, en Apocalipsis, acompáñenme, vamos a buscar Apocalipsis, quiero mostrarles un versículo, capítulo 9, versículo 18. Esto es algo que sucede cuando se toca la sexta trompeta. En realidad es antes del período conocido como la Gran Tribulación. Dice Apocalipsis 9, 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. No vamos a seguir porque si no nos estaríamos desviando del tema. Pero viene un tiempo donde van a haber grandes matanzas. Matanzas, pero hermanos, está hablando la tercera parte de los hombres. Estamos hablando de una población de 8.000 millones de personas. Y frente a cosas como estas, no es mucho lo que el hombre, o sea, cuando no hablo de esos grupos que manipulan y ejercen el control, sino que no es mucho lo que la población va a poder hacer. Pero hay alguien que sí va a poder hacer y que sí puede hacer y que sí podrá hacer, y Él está a nuestro favor. Discúlpenme que yo me emociono cuando hablo del Señor, pero Él sí puede hacer, mis amados. Por eso es importante que nosotros busquemos al Señor, que nosotros nos refugiemos en Él, porque Él para su pueblo tiene bálsamo. Él para su pueblo tiene bendición. Él para su pueblo tiene renuevo, aún en medio de las dificultades. Por un lado, control de la mortalidad a través de diferentes industrias diabólicas. Ya vamos a ver por qué. Pero por otro lado, está el control de la natalidad. ¿De qué manera? A través de diferentes instrumentos, instrumentaciones legales e ilegales, correctas e incorrectas. A ver cómo poder trasladarle esto. Por ejemplo, una instrumentación del control de la natalidad puede ser legal y correcta. ¿De qué manera? Un matrimonio o una familia que consulta a un médico para proyectar una programación familiar. Espero que se entienda esto que le quiero trasladar. Es decir, se puede hacer una planificación familiar por diferentes razones. Porque uno quiere, entonces puede planificar. Esto no lo estoy inventando, hermanos. Dice Juan capítulo 1, buscame el versículo 11 o 12. Dice que hay nacidos de voluntad de carne, de sangre, de varón y de Dios. Es decir, hay una planificación familiar que es legal, que es correcta, que es cuando, por ejemplo, el médico le dice a una mujer, por favor, esto que le estoy dando una explicación, no estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, pero la mujer puede, por ejemplo, ligarse las trompas, al hombre le pueden practicar una vasectomía, donde se genera esa planificación para no seguir, por ejemplo, teniendo hijos. Bueno, después lo busca el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ahí dice que hay hijos engendrados por voluntad de sangre, de carne, de varón, o sea, se puede hacer eso. Pero claro, hay después métodos que son legales, pero que no son correctos. Los métodos legales, que en muchos países se ha legalizado, aquí se ha frenado, pero que se haya legalizado bajo la ley humana no significa que sean correctos. Por ejemplo, los asesinatos a fetos,
los crímenes a criaturas a través de sistemas que pueden ser microabortivos, es decir, de forma personal. Por eso le digo que tal vez con una pizarra se podría desarrollar más esto, porque hay microabortivos y hay macroabortivos, es decir, ya está implementada la industria del aborto, hermanos, donde ahí hay unos comercios, unos negociados en muchos sentidos, pero que el fondo tiene que ver con ejercer una manipulación y un control sobre la población, en la mortalidad y en la natalidad. Y después están los que yo llamaría, que algunos cuando me meto en estos temas, pero hermanos, yo le abro mi corazón y le digo lo que siento, los métodos de control degenerados, que es la unión de dos personas del mismo sexo, donde no hay manera de generar, hermano, ¿usted me entiende? Entonces no me siga haciendo hablar. Pero esto, ¿saben por qué todo esto es profundo? Es profundo en realidad porque esto tiene una connotación. Recuerden que yo les empecé diciendo la relación que hay entre lo físico y lo espiritual, y a la inversa, entre lo espiritual y lo físico. Y así como hay un querer ejercer un control de la población en el plano espiritual, de parte del enemigo, hay una intención de establecer el control, primero, de la natalidad del pueblo de Dios, a través de diferentes argumentos. El diablo ha lanzado sus saetas para pretender generar un aborto espiritual. Yo escuché a un siervo de Dios, que no voy a decir el nombre, pero si me sigue mirando así se lo voy a decir, pero no lo voy a decir, ¿y dónde está escrito que hay que nacer de nuevo? Yo, hermano, apagué lo que estaba escuchando, por no decir que me rasgué las vestiduras, pero ¿cómo? Yo dije, me empezó a causar, me sonó raro, digo, ¿cómo alguien que está trasladando el mensaje del Señor va a decir dónde está? Primero, que está escrito. O sea, el Señor un día le habló a un varón llamado Nicodemo, y mientras Nicodemo le hablaba de algunas cuestiones, el Señor le dijo: mira, Nicodemo, lo primero que necesitas antes de que sigamos hablando es nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo ni siquiera podés ver el reino de Dios. Y vamos a estar hablando en dos idiomas diferentes. Vos vas a estar hablando de unas cosas y yo voy a estar hablando de otras, y no me vas a entender. Y yo siento que aquí hay personas que me están entendiendo, porque han nacido de nuevo y estamos hablando el mismo idioma. Seremos medios raros, seremos medios locos, pero nos entendemos, y lo más importante es que entendemos a quién tenemos que entender. Aquel que dijo: he aquí, yo estoy a la puerta, para los que siguen pensando que cómo es que hay que nacer de nuevo o que tiene que entrar en nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, dijo el Señor. El que me abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy estamos en un banquete del Espíritu. ¡Aleluya! Pero discúlpenme que parecería que me voy por las ramas, pero todo esto está relacionado. Yo a veces le pido al Señor en oración cuando tengo que compartir la palabra, porque uno conoce las necesidades personales, familiares, pero a veces no nos podemos quedar solo en lo que yo llamo en lo micro. Es necesario, pero está lo macro también.
y necesitamos hablar de cada uno de nosotros, de nuestra alma, de nuestra condición, pero que también está relacionado con lo que sucede en la ciudad, en la provincia, en la nación, y lo que sucede en lo macro, a nivel global, porque está, hermanos, de alguna manera está relacionado. Y cuando el Señor me dejaba ver esa estadística de los 100 años que se cumplieron desde que terminó la Primera Guerra Mundial, y esos números, y ese censo, y esa manipulación que se quiere, que ya en realidad se está ejerciendo para controlar la población mundial. No, ya no, porque ahí me quieren traer el pizarrón. Ya me mareé, hermano. Gloria a Dios. Pero yo creo que ustedes saben a dónde estoy yendo. Es decir, quiero tal vez trasladar más bien esto a lo espiritual, porque hay fuerzas que lo que buscan es entorpecer el nacimiento espiritual. O sea, han lanzado sus dardos a generar abortos espirituales, a estancar el crecimiento, la madurez del pueblo de Dios. Y sin ninguna duda que nosotros podemos, a través de nuestras acciones, ingresar en ese mundo que no se ve, activar un mundo espiritual a nuestro favor. Claro que para eso hay que creer, recibir lo que estamos recibiendo como lo que es palabra de Dios y creerla. Muchos recibieron esta palabra, muchos oyeron estas buenas noticias, sin embargo no le añadieron fe, no creyeron y entonces no les aprovechó. Sin embargo, nosotros, y yo confío y hasta declaro que esto que estás oyendo lo estás creyendo. Creamos que Dios ha determinado que a los afligidos de Sión, aquellos que están atravesando algún desánimo, una situación de angustia, una situación de aflicción, el Señor ha determinado que se nos dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¡Qué maravilloso! Por eso te digo que es importante creer que está soplando una brisa espiritual, que estamos ingresando en una primavera espiritual, donde aquellas cosas que estaban apagadas, que estaban dormidas, que estaban incluso muertas espiritualmente, van a empezar a florecer. No porque lo diga un hombre, sino que es Dios el que está soplando. Déjame recordarte que Él ha abierto sus ojos sobre tu vida y los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y de bendición. Hemos llegado una vez más al final. Esperamos encontrarnos en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.